escribe a Filemón. Y yo no sé cuántos de ustedes alguna vez cometieron un error o desobedecieron a sus padres en algún momento y quisieron que se los tragara la tierra. ¿Cuánto les pasó eso alguna vez? Levante la mano. Hoy de esta sí no me escapo, no hay forma que me escape. Mi mamá, que ya les he contado bastante sobre ella, nunca nos negó el cariño. Ella siempre fue bien abundante en cariño, ¿verdad? Claro, estaba criando a 2 varones con una diferencia entre los dos de 14 meses. Entonces ya sabe, pegábamos fuego, ¿verdad? Mi hermano mayor y yo. Y ella se fue allá de donde era ella, su tierra, allá por Villa El Carmen, Samaria se llama el pueblo. Y le encargó a mi abuelito una coyunda de cuero crudo. Yo no sé cuántos de ustedes conocen eso. Esa coyunda tenía 2 coyundas y la podía parar, la ponía y se paraba sola, así quedaba, mire. Esa era la que ella usaba para mostrarnos cariño. Una vez hicimos una, mi hermano y yo, que sabíamos que no nos íbamos a capear de esa, pero ni que interviniera el mismo Señor Jesucristo, creo yo. Y la solución que encontramos fue agarrar la coyunda e ir a tirarla a la letrina, ¿ya? Porque dijimos nosotros, si no encuentra la coyunda, pues no va a haber castigo. Pero mi mamá era bien creativa, ¿verdad? Entonces no encontró la coyunda, pero eso no la detuvo, ¿verdad? Ella se fue y cortó un varejoncito de palo de acacia, le peló las hojas. Y yo no sé si alguna vez a ustedes le dieron cariño con uno de esos. Cada riendazo era como que le echaban chile, pero de ese chile cabro a uno en el golpe que me había dado. Y bueno, pero antes de que ella encontrara la forma de castigarnos, lo merecíamos, tenía que encontrarnos a nosotros. Y nos habíamos escondido y habíamos huido. Pero rápido nos dimos cuenta que huir no resolvía el problema, porque no podía huir para siempre, eso no es práctico. ¿Alguien puede decir amén? Así que no hubo forma de escaparnos. Las consecuencias de la mala decisión que tomamos las sufrimos, y las sufrimos tanto que me acuerdo todavía hoy. Imagínense, hace más de 40 años eso. Porque sucede que cuando cometemos errores, lo primero que hacemos es escondernos. Y a veces tratamos de huir lo más largo posible. Bueno, en esta carta que Pablo le escribe a Filemón, Pablo se le escribe intercediendo por un esclavo de Filemón que ya se le había ido, había huido. Al parecer, por el verso 18, vamos a verlo más adelante, entendemos que Onésimo, se llamaba el esclavo, había robado algo de Filemón, y a causa de esto decidió huir. Diga conmigo, huir lo más lejos posible. En su huida, Onésimo, tratando de escapar de las consecuencias de su pecado, se va a Roma. O sea, literalmente se fue lo más largo que pudo, más de 2000 kilómetros de distancia. En aquel entonces, usted sabe, sin carros, sin aviones, sin barcos con motor. Ese esclavo huye lo más lejos posible, porque sabe que las consecuencias de su acto, la ley romana establecía que ese esclavo, lo menos complicado que podía pasarle era que lo azotaran pero brutalmente. Después estaba la otra opción, que era un poquito más grave, y eso era sellarlo con una F en la frente para que todos supieran que era un esclavo fugitivo, o que había intentado huir pero que lo habían capturado. Y lo peor que le podía pasar era que lo mataran, que lo crucificaran. Esos eran los castigos. Y la otra opción, que casi nadie consideraba, porque en ese entonces hacer eso era como dar lugar a que los esclavos siguieran escapándose, era que el amo decidiera perdonarlo. Claro, Onésimo se ve, al igual que yo con mi hermano, tratando de resolver el asunto, tratando de esconder la coyunda, tratando de huir, de escondernos. Pero al igual que Onésimo, usted y yo no podemos huir para siempre de nuestros problemas. No podemos huir para siempre de nuestros pecados. No podemos huir para siempre de nuestros errores. Escondernos no resuelve el problema. Huir tampoco lo resuelve. ¿Alguien dice amén? Pero esto es lo maravilloso de esta carta, y es una de las cosas maravillosas que encontramos aquí nosotros, porque vamos a encontrar una enseñanza poderosa.
Y he decidido llamar a este mensaje el poder transformador de Cristo. Dije el poder transformador de Cristo. Vamos a ir ahí al texto. Y lo primero que quiero enseñarte hoy va a sonar fuerte, va a sonar duro, pero es una realidad. ¿Ok? El pecado no se resuelve tratando de huir de él o escondiéndonos de él. Fue lo que hizo Adán. Su primera reacción fue esconderse, dice, en el Edén cuando pecó, y Dios le pregunta: hey Adán, ¿dónde estás? Y dice: bueno, es que supe que estaba desnudo y tuve miedo y por eso me escondí. Trató de esconderse. Onésimo trató de huir. Una cosa que tenemos que tener presentes nosotros, que hoy probablemente no lo consideramos tan fuerte como era en aquel entonces, en el tiempo de las Escrituras, es que los nombres que le ponían a cada persona no solamente era para saber cómo llamarlos, sino que el nombre tenía propósito. Y el propósito del nombre hablaba del propósito de la persona a quien se lo habían puesto. Así que los judíos, los romanos, los griegos, la gente de la antigüedad tenía la costumbre de nombrar a las personas, pero al nombrarlos nombraba también el propósito para el cual esa persona estaba aquí. Los padres, cuando pensaban nombrar a un hijo, lo nombraban pensando en lo que ese hijo iba a significar o lo que significó su nacimiento o por qué estaba aquí. Y a Onésimo le pusieron un nombre muy particular: Onésimo. Ese es un buen nombre para un hijo. Yo no sé cuántos aquí, cuando quieran tener su próximo hijo, le pueden poner Onésimo. ¿Cómo sería el diminutivo? Siempre me gusta pensar en los diminutivos de los nombres. ¿Cómo sería el diminutivo de Onésimo? Onesimito. Imagínese usted, qué cosa, ¿no? Claro, a nosotros nos suena raro, nos suena extraño, nos suena hasta chistoso. Onésimo, no sé, ¿a qué le suena Onésimo a usted? Ese nombre, Onésimo. Me suena como nombre de inyección a mí, no sé, como de medicamento, antibiótico, Onésimo. Anda con gripe, aplíquese Onésimo. Pero Onésimo para ellos tenía una importancia mayor porque significaba útil. Diga conmigo útil. Una vez más diga conmigo útil. Cada vez que alguien llamaba a Onésimo le decía: útil, vení, ven, útil. O sea, le estaba dando a esa persona, o le estaba declarando a esa persona su nombre, pero su nombre es su propósito. Y qué importante es que alguien sea útil, porque qué terrible es que le digan a uno: sos un inútil. Así que cuando le pusieron nombre a Onésimo, pensaron en esto: va a ser útil. Algo útil es algo beneficioso, es algo provechoso. ¿Alguien dice amén? Así que el nombre que decidieron ponerle a Onésimo era este: útil. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, su delito, su pecado, su error lo convirtió en un inútil. Porque aquí viene lo primero que quiero enseñarte hoy. Todo lo que el pecado toca lo hace inútil, lo corrompe, lo destruye, tuerce el propósito, cambia el rumbo. Y aquel matrimonio que cuando se casaron con todos esos sueños y esos propósitos, a causa del adulterio, el sueño y el propósito vino a ser inútil y terminó en fracaso. Sí, el divorcio es fracaso. Aunque hoy nos quieren pintar eso como: no, el divorcio no es un fracaso, es nada más, estás dándote la oportunidad de probar y ahora tienes otra oportunidad. No, el divorcio es un fracaso. Es un fracaso. Ahora, no quiero condenar a los que han pasado por ese trago amargo, porque no estoy diciendo que ustedes sean unos fracasados porque se divorciaron. Pero no podemos negar la realidad de que el divorcio es un fracaso, porque todos los que se casaron para estar juntos toda la vida. Y si ese propósito no se alcanzó, fracasó el propósito. No sé si alguien me está escuchando esta noche. Los veo bien calmados, no sé, o es que están reflexivos con este asunto. ¿Ah? El hombre que fue llamado a ser útil ahora se había convertido en un inútil. Y Pablo se lo va a decir así literalmente a Filemón cuando le escribe esta carta. En el verso 18 le dice el apóstol Pablo, verso 11, le dice el apóstol Pablo en Nueva Traducción Viviente, le dice a Filemón: Onésimo
no fue de mucha ayuda para ti en el pasado. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo a lo que pasó y la razón de por qué este hombre que había sido llamado a ser útil, cuyo propósito era ser útil, ahora se había convertido en alguien que no era de mucha ayuda, o sea, era un inútil. Amén. Pero ¿a causa de qué fue esto? Bueno, fue a causa de una decisión que Onésimo tomó. Y en el verso 18, el apóstol Pablo nos deja ver esa causa, aunque no dice claramente, pero en el griego original la palabra que se usa nos hace entrever, nos hace entender que lo que Onésimo hizo, que lo convirtió de útil a inútil, fue que le robó a su amo Filemón. Y dice el verso 18, si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, le dice el apóstol Pablo, cobrámelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré. En su intercesión por Onésimo, Pablo le dice a Filemón, cuyo nombre también tiene un significado, significa amistoso, bondadoso, una persona de buen ánimo. Y de hecho en la carta, no lo leo por falta de tiempo, pero en la carta, si usted lo lee, Pablo en los primeros versos hace mención de esto, de este carácter que tenía Filemón. Era reconocido como un hombre bondadoso, hospedador, que en el pasado, le dice Pablo, has ayudado a levantarle el ánimo a la iglesia. Así que apelo a ti, le dice Pablo, para que ahora puedas recibir al inútil de Onésimo. Al que fue útil un tiempo, pero que ahora te es inútil. ¿Y por qué le es inútil? Bueno, porque ¿quién quiere tener un ladrón en su casa? Levante la mano. Nadie. Por muy eficiente que una persona sea en el trabajo que hace, si usted se da cuenta que esa persona le está robando, usted lo va a sacar, porque esa persona, aunque tenga todos los dones y talentos del mundo, tiene esa maña. Y usted no quiere tener a un ladrón en su casa. Usted lo va a tener que sacar, aunque él tenga muchos dones, muchas habilidades, muchos talentos, sea el mejor trabajador que tiene, pero si le roba es inútil. Se tuerce el propósito. Lo mismo pasa con muchos hombres, tienen muchos talentos, son inteligentes, trabajadores, son esforzados, son buenos padres. Son hombres que se sacrifican, son hombres que buscan la forma de sacar adelante su familia, pero, diga conmigo, pero hay algo que los está haciendo inútiles como esposos, inútiles como cabeza del hogar. Hay mujeres con dones y talentos maravillosos, con sabiduría. Hay mujeres que Dios las ha llamado con dones maravillosos, pero parece que no vinieron ni una de esas hoy aquí, porque nadie dice amén. Pero yo sí creo que aquí, aunque usted no lo crea, yo sí creo que aquí hay mujeres así, pero tienen algo que las está haciendo. ¿Las está haciendo? No lo dije yo. No lo dije yo, pero esa es la verdad. Todo lo que el pecado toca, entiéndalo, hermano, entiéndalo. Todo lo que el pecado toca, ¿cómo sería la palabra? Inutiliza, lo vuelve inútil, lo corrompe, tuerce el propósito. El hombre que fue destinado a ser útil, el hombre que fue destinado a ser una ayuda, se convirtió en una carga y ahora nadie lo quiere cerca. Él sabe lo que hizo y a causa de la acusación que hay en su corazón, sabiendo bien las consecuencias que eso traía según la ley romana, este hombre entiende que su única salida, y sale con esta maravillosa solución al problema, la maravillosa solución que casi todos hacemos, y es esconder el pecado, es salir corriendo para no asumir las responsabilidades. Y se arriesga un viaje de 2,000 kilómetros, que era más o menos entre 4 a 7 semanas, dependiendo de los vientos, dependiendo del clima, para llegar desde Colosas, en Asia, donde es Turquía hoy, a Roma, Italia. En aquel tiempo que no había, ya le dije, aviones ni nada de estas cosas. Se arriesga a ir hasta allá porque quiere perderse en medio de esa inmensidad, de esa metrópolis que era Roma, para que nadie supiera quién era Onésimo, tratando de encontrar cómo reiniciar su vida. Es ese sentimiento que quizás usted ha experimentado, yo lo he experimentado, en el que uno dice, quisiera desaparecerme, irme lejos, donde nadie me conozca.
Así estaba Onésimo, tratando de huir de aquello que había hecho, que lo iba a perseguir a donde quiera que fuera. Porque el pecado no se resuelve huyendo. El pecado no se resuelve escondiéndolo debajo de la mesa. ¿Alguien dice amén? Onésimo pensaba que sí. Y yo creo que también usted ha estado pensando lo mismo. Pero esta noche el Señor quiere decirte: huir no es la solución, esconderte no es la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Pero vea, antes de mostrarle la solución, quiero que vea una cosa. De todos los lugares posibles donde Onésimo podía huir, decide ir a Roma. Yo veo la mano de Dios en esto. Amén. Veo la mano de Dios en esto, aunque Onésimo es culpable, aunque Onésimo es un ladrón, aunque Onésimo se aprovechó de la confianza de su jefe Filemón, que era un hombre respetado, adinerado, creyente. Yo no sé por qué la gente a veces cree que porque somos creyentes nosotros tenemos que permitir que hagan lo que quieran con nosotros, y no es así la cosa, no es tan así, ¿verdad? Bueno, yo no sé si Onésimo pensando, bueno, este es creyente, si le hago una no me hace nada y después me jalo y resuelvo el asunto. No sé si esa era la mente de Onésimo. Pero resulta que en medio de todas esas cuestiones que están pasando en su mente, en medio de su culpa, en medio de que está tratando de evitar el castigo, Onésimo corre a Roma. ¿Por qué Roma? ¿Por qué si está tan lejos? ¿Por qué exponerse 2000 kilómetros a que si cualquiera que lo encontrara lo reconocía, lo iba a apresar y se lo iba a regresar a Filemón y le iban a pasar esas 4 cosas que ya le dije al inicio? ¿Ok? Porque la ley romana establecía eso. Cualquiera que encontrara a un esclavo fugitivo estaba en la obligación de apresarlo y regresarlo donde su amo. Asegurarse que regresara donde el amo para que el amo aplicara los castigos correspondientes. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que estas cosas estén pasando, porque si no después todos los esclavos se nos van a rebelar. Había que dar una lección pública, una lección que todos conocieran para que nadie se atreviera a hacer lo que Onésimo había hecho. ¿A qué puede decir amén? El pecado corrompe el propósito de Dios en todo lo que toca. Onésimo había nacido con ese propósito para ser útil, pero ahora era un inútil. Dígale que está a la par suya: no seas inútil, sé útil, dígale. Ahora, una mala decisión, hermano, una mala decisión puede echar por tierra años de esfuerzos, de reputación, de respeto, de confianza y demás, que te tomó toda una vida construir. Una mala decisión. Siempre me acuerdo de ese pasaje en Eclesiastés que dice que una mosca echa a perder el perfume del perfumista. Una mala decisión, en medio de miles de decisiones buenas, puede echar a perder todo lo que te costó toda una vida construir. Cuidado con esas cosas que estás permitiendo, que pueden llevarte a destruir lo que te has esforzado en construir. El pecado no perdona, vuelve inútil lo que toca. Vuelve inútil lo que toca. Podrás tener todos los dones y talentos del mundo, pero si nosotros le damos una oportunidad al pecado, hermanos, nos va a destruir. Entendamos eso. No juguemos con el pecado. Y vea, yo sé, porque yo también soy carne, yo sé cómo el pecado seduce, yo sé cómo el pecado se vuelve incluso hasta una fuerza que uno se quiere resistir, pero aquella cosa, ¿no? Pero no podemos darle espacio, no podemos darle, como dijo aquel, ni un milímetro de segundo al pecado. Amén. Ahora, la solución maravillosa de Onésimo es: me voy a ir lo más lejos posible, 2000 kilómetros, 4 a 7 semanas, alejándose del pecado, alejándose de su pasado. Pero llega a Roma. Yo no creo que esto sea casualidad. ¿Sabe por qué no creo que es casualidad? Porque en Roma se encuentra un personaje que se llama Pablo. Está preso, pero está predicando el evangelio en la cárcel.
Y si uno se pone a pensar, en el libro de los Hechos está el relato completo de todo lo que Pablo tuvo que pasar para llegar a Roma. Todo. Lo quisieron matar en Jerusalén, lo sacaron escondido, se lo llevaron para allá, lo llevaron en barco, el barco naufragó. Después que naufragó el barco, llegaron a la isla ahí como pudieron. Iba a calentar una hoguera, encendieron una hoguera, y cuando Pablo tocó una rama le picó una serpiente. Bueno, le pasó de todo a Pablo, pero Pablo llegó a Roma porque tenía un propósito. Y el propósito no era de Pablo, era el propósito de Dios. Pero en ese propósito de Dios para Pablo estaba alguien que se llama Onésimo. Estas no son casualidades, hermano. Estas son diosuras. Dios moviendo los hilos, moviendo las fichas, haciendo que las cosas concuerden. ¿Ok? Y este hombre Onésimo que va huyendo, es un fugitivo, llega a Roma, es culpable, llega a Roma y se da cuenta que hay un hombre que se llama Pablo que está predicando en Roma. Hay algunos que dicen que creen que Onésimo conocía a Pablo, o por lo menos había escuchado de Pablo por medio de Filemón. Y algunos creen que Onésimo lo que hizo fue ir a buscar a Pablo porque existía una ley que le llamaban asilo, que una persona que era amigo del dueño del esclavo podía interceder por el esclavo si el esclavo apelaba a esa intercesión. Algunos creen que eso es la razón de por qué fue a buscar a Pablo, pero yo no creo que haya sido esa la razón por la cual fue a buscar a Pablo. Yo creo que fue Dios quien lo guió para allá porque necesitaba enseñarle a Onésimo algo que usted y yo también necesitamos aprender. Ahora, yo veo esto, yo veo la mano de Dios en esto. Yo no creo en casualidades, hermano. Yo creo que Dios tiene todo bien calculado desde el principio. ¿Alguien puede decir amén? Así que ahí en Hechos 28 está Pablo en Roma predicando, está preso, y dice el verso 28: así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles, y ellos la aceptarán. Verso 30, dice el verso 30: durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo, recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Hasta ahí llega este hombre fugitivo, que en ese momento es ¿cómo era Onésimo en ese momento? ¿Un qué? Un inútil. ¿Y cómo era antes de su pecado? ¿Era cómo? Era útil. Y se encuentra con Pablo. Volvamos a Filemón capítulo 1 verso 10. Pablo le dice a Filemón lo siguiente. Filemón 1:10: te suplico que le muestres bondad al inútil de Onésimo. ¿Así dice su Biblia? ¿Cómo dice el texto? Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Uno no le dice hijo a cualquiera, hermano, menos si no es suyo. Amén. Uno no le dice hijo a cualquiera, menos si no fue engendrado por uno mismo. Y Pablo está llamando a Onésimo con este título, le está llamando como hijo. Y le dice a Filemón: te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? En la cárcel. Qué curioso que Onésimo va huyendo de la cárcel y encuentra la libertad en una cárcel. Conoce a Pablo, pero más importante que conocer a Pablo, conoce a Cristo. Yo no sé si usted ve, pero yo sí lo veo clarísimo. La misericordia de Dios para Onésimo. Y esto es lo segundo que quiero dejar en tu corazón la noche de hoy. Es que no importa, es que su misericordia no se rinde a pesar de tu vida. Su misericordia no se rinde a pesar de que nosotros nos vayamos donde nos vayamos. Ya David lo había dicho, ¿se acuerda? No hay lugar donde yo me pueda esconder de tu presencia. Si voy al Seol, dice, ahí estás tú. Si voy al fin de los mares, ahí estás tú. ¿A dónde me voy a esconder de ti? ¿A dónde? No importa lo lejos que nos vayamos, su misericordia nos alcanza a donde quiera que estemos.
No podemos huir de nuestro pecado, pero tampoco podemos huir de su misericordia. No hay manera. La única forma que se puede resolver el pecado es con la misericordia de Dios. Y Onésimo conoció su misericordia cuando conoció a Pablo. Apunto al poder transformador de Cristo, porque Cristo fue quien transformó a Pablo y transformó a Onésimo. Pero qué importante es un creyente verdadero, un cristiano transformado, como puente para poder traer a un inútil, para que Cristo lo transforme en una persona útil. Entonces la pregunta que tengo yo es esta: ¿eres tú ese cristiano transformado que está trayendo un montón de inútiles a Cristo para que Él los haga útiles? Porque un día tú y yo, al igual que Onésimo, fuimos unos. ¿A quién le podía hablar yo antes de Cristo? ¿Con qué autoridad le podía decir yo a alguien que no cometiera pecado si yo estaba hasta el cuello, hermano? ¿Ah? ¿De qué le iba a hablar yo a una persona que está en pecado si yo estaba más metido que él? Por eso ahora que estoy en Cristo, hay alguien que está en Cristo aquí, es mi deber, es mi responsabilidad no condenar, no señalar el pecado de los demás y ponerme en una posición de superioridad. No, es decirle: inútil. No le diga así, ¿verdad? Porque si no, se puede ganar su bojazo. Yo un día fui como vos. Dígale Onésimo. Fui un Onésimo. Le va a preguntar: ¿y qué significa eso? Benito, voy a explicar el evangelio. Y le predica el evangelio. Use el Onésimo, úselo como gancho para traerlo, ¿verdad? Por la curiosidad. Un día yo fui así. Estaba huyendo de mi pasado, huyendo de mis errores, huyendo de mi pecado, pero encontré a Cristo. Conocí un hombre que se llama Pablo, y ese hombre me mostró a Cristo y me mostró su misericordia. Yo tenía tres opciones. Estaba para que me azotaran por mi pecado, por haber robado. Estaba para que me marcaran con un fierro en la frente y una F que dijera fugitivo, y estaba para que me crucificaran. ¿Cuál de las tres? Pero conocí a Cristo a través de Pablo y conocí su misericordia. Y sí, mi nombre es Onésimo, pero a causa de mi pecado me convertí en un inútil. Porque el pecado inutiliza todo lo que toca. Ya Dios me había dado a mí el don de la palabra, ya Dios me había dado a mí el don del canto, pero ninguno de esos dones servía para nada, hermano, cuando yo era un inútil a causa de mi pecado. Yo no sé cuántos dones están sentados ahí, de gente a la que Dios quiere usar para impactar la vida de otro montón de Onésimos que están por allá afuera, esperando a que tú, te voy a decir Onésimo para que no te ofendas, abras tu corazón y permitas que la misericordia de Dios te vuelva a ser útil. ¿Útil para qué? Útil para que otras personas te puedan conocer a Cristo a través de ti, a través del testimonio, a través de lo que Dios hizo en tu vida, a través de la palabra que le vas a compartir, a través de... Y oiga, no necesitamos saber tanta Biblia para hacer ese trabajo. Solamente necesitamos invitar a alguien y traerlo a la iglesia, invitar a alguien y llevarlo al grupo de conexión, invitar a alguien y llevarlo a la conferencia de matrimonios que ya viene. Pero ¿cómo lo vas a llevar a la conferencia si ni vos vas a ir? Ay, es que no tengo, yo quisiera pero no tengo. La excusa más vieja del mundo es esa: no tengo. No tengo. Siempre tenemos para lo que queremos. Así que no me salga con el cuento que no tengo. Siempre tenemos para lo que queremos. ¿Amén o no amén? No sigas siendo un Onésimo antes de Cristo. Sé un Onésimo después de Cristo. Era inútil, pero la misericordia del Señor lo convirtió en un hombre útil. Diga conmigo: útil. ¿Cuántos quieren ser útiles para el Señor? Aquí levante la mano los que quieren ser útiles. Levante su mano y diga conmigo: Señor, úsame. Quiero ser útil para ti, Señor. Yo creo que la misericordia gestionó
todo para que Pablo fuese a Roma. En medio de todas esas tribulaciones y en medio de todos esos problemas, Pablo llega a Roma. Pablo no sabe que va a conocer un hombre que se llama Onésimo. En medio de su temor por ser encontrado, Onésimo huye, corre a Roma. Él no sabe que se va a encontrar con un hombre que se llama Roma, pero Dios sí sabe que los va a juntar para salvar a Onésimo, para volver útil aquello que el pecado inutilizó. Yo no sé si esta es tu Roma, y ojalá Dios me permitiera el privilegio de ser tu Pablo. Conocimiento de Cristo que te hace útil. La misericordia de Dios no se rinde por muy lejos que huyas, te va a alcanzar. Y aquí viene lo último. Aquel que por su pecado se convirtió en inútil se encuentra con Cristo. Y Cristo, diga conmigo Cristo, no fue Pablo. ¿Ok? Tendemos a poner los ojos en los hombres y ese es nuestro error. Y es nuestro error y es nuestra desgracia. ¿Sabe por qué? Porque los hombres fallamos. No es Cristo, no es Pablo el que transforma, perdón, es Cristo. No es el predicador el que transforma, es Cristo. No es el predicador el que convence, es Cristo, es el Espíritu Santo. Para todo aquel que abre su corazón para decir: yo soy como Onésimo, llamado a un propósito, con un gran propósito de parte de Dios, pero a causa de esto, yo no sé qué será, cada quien aquí sabe por dónde le aprieta el zapato. A causa de esta costumbre, de este hábito, a causa de esta maña, llamémosla por su nombre, me he convertido en un inútil. Y escucho el llamado de Dios y escucho las oportunidades de Dios, pero no respondo porque sé que tengo ahí mi trompo enrollado, mi muerto debajo de la alfombra. Sé que tengo algunas cositas que arreglar, como le dije yo al pastor Eddie cuando me preguntó: hermano Walter, ¿y cuándo va a entrar al coro? Me dice: es que sí, le dije yo, quiero entrar, pero tengo que arreglar un par de cositas. ¿Y sabe cuándo las arreglé? Nunca. Hasta que renuncié y me entregué a Cristo y le dije: Señor, ayúdame vos porque yo no puedo. Y así es para todos igual. Usted no lo va a poder arreglar, el que lo arregle es Él. Usted no va a poder vencer su pecado. Vas a seguir patinando y cayendo en lo mismo, te lo aseguro 100%. Es más, le voy a soltar esta palabra profética esta noche. No vas a poder vencer el pecado nunca si no es a través de Cristo. Así que ¿qué sentido tiene seguir peleando contra el pecado? Nunca el Señor nos mandó a pelear contra el pecado, nos mandó a rendirnos ante Él y Él vencerá el pecado. Y después nos mandó a mantenernos en santidad. Y la santidad se mantiene de la misma forma que se alcanza la salvación, confiando en su gracia, porque es Él quien nos santifica, no nosotros a nosotros mismos. Es Él a través del Espíritu Santo, es Él a través de palabras como la de esta noche, que nos convence de pecado, justicia y juicio, y nosotros tomamos acción, obedecemos, nos apartamos del pecado, nos apartamos de aquellos lugares que nos hacen resbalar y caer. El que no quiere caer, que no camine por lugares resbalosos. Pero el que se expone a lugares resbalosos, fijo que tarde o temprano terminará cayéndose. Y usted sabe de qué lugares resbalosos le estoy hablando. Usted lo sabe claramente, cada quien sabe por dónde anda. Así que yo no mencione por dónde anda usted no lo salva, porque dice: uy, gracias a Dios el pastor no mencionó lo que yo ando haciendo, así que estoy bien. No, que yo no lo mencione no tiene nada que ver, hermano. Si usted anda caminando por lugares resbalosos, usted se va a caer y le va a doler. Entonces haga caso, escuche la voz del Espíritu Santo que esta noche te está hablando. ¿Alguien dice amén? Y Onésimo llega a Roma por la misericordia de Dios y conoce a Cristo a través de Pablo. Otra vez el verso 11
dice Pablo, Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora, diga conmigo, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Verso 16. Él ya no es como un esclavo. Usted y yo fuimos esclavos. Fuimos esclavos del pecado. Y Dios no tiene hijos esclavos. Así que mientras sigas siendo un esclavo, Dios no te puede tratar como hijo. Y no porque Él no quiera, no. Es porque tú estás esclavizado. Y los esclavos tienen amo a quien tienen que obedecer. La palabra de Dios dice, el mismo apóstol Pablo escribió diciendo esto en Romanos, dice que el que peca es esclavo del pecado, punto. Amén. Clarito el asunto. Dice, Él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora, oiga, ahora, diga conmigo ahora. ¿Ahora cuándo? Ahora que está Onésimo, ¿dónde? En Cristo. Diga conmigo, en Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo aquí? Los que no le levantaron son inútiles. Solamente somos útiles cuando Él está en nosotros. Entiéndalo. Usted no va a poder ser el esposo que su esposa requiere si no tiene a Cristo en su corazón. Usted no va a ser el padre que sus hijos necesitan si usted no tiene a Cristo en su corazón. Usted no va a ser el hombre que esta sociedad necesita si usted no tiene a Cristo en su corazón. Usted no va a ser la mamá de esos niños que ellos necesitan si usted no tiene a Cristo en el corazón. Usted no va a ser la ayuda idónea sino la demonia de su esposo si no tiene a Cristo en su corazón. Levante la mano las ayudas idóneas. Estaba esperando la otra, ¿verdad? Usted no va a poder ser útil si no tiene a Cristo. Por eso Pablo le dice a Filemón: hey Filemón, este Onésimo no es el que vos conociste. Un tiempo te fue útil, pero después se volvió inútil. Y yo entiendo. Es más, yo te pago lo que te deba, pero yo quiero que entendas una cosa: Él ya no es el que era. Y este es el poder transformador de Cristo. Si nosotros seguimos siendo los mismos mañosos, todavía somos esclavos inútiles, fugitivos de nuestros propios errores, tratando de huir y esconderlo detrás de una máscara de apariencia religiosa. Pero a Dios no hay máscara religiosa que pueda ocultarle el corazón. Y si estás haciendo cosas que tú sabes que a Dios no le agradan, por muy religioso que parezcas, Él ve tu corazón. Y no se sienta mal por eso. Haga algo. Haga algo. ¿Y qué es lo que Dios espera que hagamos? Una cosa, o dos, o tres, no, dos. Reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de él. Tres, ¿ve que eran tres? Y dejar que su misericordia, no nuestro esfuerzo personal, no nuestros argumentos, no nuestras decisiones. ¿Cómo se llama eso que todo el mundo hace a inicio de año? Que se compromete a hablar inglés, a ir al gimnasio. Una declaración de no se trata de una declaración de propósito. Se trata de un corazón arrepentido, humillado, que reconoce su incapacidad, pero que reconoce la capacidad de Dios para transformarlo. ¿Hay alguien aquí así? Solo tres nada más. ¿Hay alguien aquí así? ¿Hay alguien aquí que reconoce su incapacidad, pero que reconoce toda la capacidad que Dios tiene para transformarlo? El poder transformador de Cristo llegó a Onésimo. Y Onésimo dejó de ser un esclavo para convertirse en alguien
Tan útil que ya no solamente es útil para Filemón, sino que ahora también es útil para Pablo. Y Pablo está en esta encrucijada. Dice Pablo: Dios mío, este muchacho es tan bueno que no quisiera dejarlo ir, pero tengo que dejarlo ir, porque además de que era lo correcto, la ley romana establecía eso: el que encontrara al esclavo tenía que regresarlo. Y ahora Pablo está cumpliendo con esto, pero lo manda, no lo manda solo, lo manda con una carta de él, escrita con su puño y letra, con la promesa de que si Onésimo le debía algo, le dice Pablo a Filemón: yo te lo pago, papá. Amén. No lo manda, ahí va Filemón, ahí va Onésimo a decirle a Filemón que conoció a Cristo y que ahora es un hombre nuevo. No. Ese cuento Filemón no se lo hubiera creído. Pero Onésimo no viene solo, viene con una carta, viene con el respaldo. Verso 17. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él. Oiga, ¿cómo me recibirías a mí? Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré. Y le dice: y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. ¿Cómo decirle que no? No, y el asunto es el siguiente. Lea el capítulo 1, verso 1. Porque no quiero dejar pasar esto para que entendamos una verdad con respecto al pecado. Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón. Tome nota, aquí le escribe: nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, buenos nombres para los niños, usted decide cuál, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia. Oiga, esta carta hubiera sido mejor personal, que tiene que ver Apia y Arquipo y que tiene que ver la iglesia. Pero Pablo no se la manda solo a Filemón, se la manda a Apia y Arquipo, que algunos dicen que Apia era la esposa y Arquipo era el hijo de Filemón. Y se lo manda a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se congrega en la casa de Filemón. Pero no solo por eso. Entiendo una cosa: cuando uno peca, el pecado de esa persona no solamente afecta a esa persona, traerá consecuencias en el entorno. Yo me imagino que todos supieron lo que Onésimo hizo. Usted sabe cómo es esto, ¿verdad? Nos damos cuenta y te lo cuento solo para que estés orando. ¿Ok? No, si esto no es de ahorita, hermano, esto ha sido así. Entonces dice Pablo: esta carta va para Filemón, para la esposa de Filemón, para el hijo de Filemón y para la iglesia. Jaime y creo que Napo también hablaron sobre eso. Porque aquí el asunto no solamente: ay, qué lindo, ahí viene el útil, ahí viene Onésimo, qué lindo, recibámoslo, porque bueno, a pesar de lo que hizo el hermano Onésimo, ¿verdad? Ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús y vamos a recibirlo todos contentos y hagamos una fiesta porque regresó Onésimo. No, hermano, la cosa no era tan así. Estaba el prestigio de Filemón, que iba a pensar la gente: está recibiendo un ladrón en su casa. Porque ya ve, Dios perdona, pero la gente no olvida. ¿Alguien dice amén a eso? Recuerde que usted es gente. Cometemos ese grave pecado y etiquetamos a la persona y lo marcamos: es un adúltero, es un ladrón, es un mentiroso, es un inútil. Aunque Cristo ya lo perdonó, lavó sus pecados y escribió el nombre de ese hombre o esa mujer en el libro de la vida, y es salvo. Y vale la misma sangre de Cristo que Él derramó por ti. Por eso aquí hay un mensaje para la iglesia también, no solo para Filemón, para la iglesia. Ahora Onésimo es uno de ustedes. Ya no es un inútil, ya no es un ladrón, ya no es un esclavo.
ahora es un hermano. Dígale que está a la par suya: a pesar de todo, soy tu hermano. Dígale, soy tu hermano. Ya casi termino, hermano. Unos 45 minutos más y aterrizamos. Onésimo no solo regresa con su testimonio personal. Sí, conocí a Pablo y Pablo me enseñó a Cristo y fui libre del pecado y ahora ya no soy el mismo, soy otra criatura. No viene solo con el testimonio, viene con una carta. Una carta por medio de la cual el apóstol Pablo mismo está garantizando el mensaje: que Onésimo ahora ya no es un esclavo, ahora conoció a Cristo. Una carta que da testimonio de lo que Cristo hizo en mí. Una carta que da testimonio de lo que Cristo ha hecho en ti. Esta es la carta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora pues, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mas a los que creyeron, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está la carta. Pero no lo envió solo con la carta, lo envió con un testigo. Que ahí está otro nombre para otro bebé. Se llamaba Tíquico. El diminutivo, Tiquiquito. Resulta que Tíquico no era un desconocido. Tíquico era un mensajero de los preferidos de Pablo. Y lo vamos a ver a Tíquico enviado por Pablo a llevar cartas a diferentes iglesias. Y lo vamos a ver a Tíquico llevando mensajes directos del apóstol Pablo a congregaciones o a personas específicas. Lo vamos a ver en las cartas de Pablo a Tíquico. Esa era su función, era un mensajero apostólico. O sea, era un hombre de la plena confianza de Pablo y la gente lo conocía. Porque imagínense que llega Onésimo con la carta y dice: esta carta la escribió Pablo. ¿Quién sabe si es cierto o no? Se la pudo haber inventado el Onésimo, y con la sospecha de que era un ladrón. Sí, y si robó también puede inventar una carta, ¿sí o no? Bueno, pero no lo manda solo, lo manda con un testigo. Se llama Tíquico. Y Tíquico viene con el propósito de acompañar a Onésimo, y viene con el propósito de llevar una carta que nosotros la tenemos ahí, la podemos leer en ese mismo viaje. Colosenses capítulo 4 versos 7 al 9. Pablo le dice a la iglesia en Colosas, que es la misma iglesia donde vive Filemón y cuya iglesia se reúne en su casa. Pablo le dice a esa iglesia, le dice en esta carta que es para toda la iglesia, le dice: Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Verso 8. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. Verso 9. También les envío, ¿a quién? A Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí. El que salió huyendo de Colosas por ladrón, ahora regresa acompañado de una carta nada más y nada menos que del apóstol Pablo, y acompañado del consejero, el mensajero principal del apóstol Pablo, como un testigo fiel de que esas palabras son del apóstol Pablo, y que del testimonio de Onésimo es verdadero, porque este es un hombre que ha sido transformado de ser un inútil a un útil. Es un hombre cuyo propósito fue restaurado,
cuyo propósito había sido comprometido a causa de su pecado, pero que ahora el pecado ha sido quitado porque conoció a Cristo Jesús. ¿Hay algún Onésimo esta noche aquí? Así que viene con la carta de Pablo. Y esta no es la carta de Pablo, esta es la carta del mero mero. Amén. Y el Tíquico nuestro es el Espíritu Santo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo del Espíritu Santo? En Romanos 8 dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Un día fuimos inútiles como Onésimo a causa de nuestro pecado, aunque nunca fue el propósito de Dios para nosotros eso. Nunca fue el propósito de Dios que yo me alejara del Señor por los años que lo hice. Pero a pesar de que me fui huyendo de Él, su misericordia nunca renunció a mí. Y en el camino puso a un apóstol Pablo que me hizo venir a Roma. Y aquí conocí a Cristo. Y la inutilidad que el pecado había provocado en mí, apagando los dones y talentos que Dios había puesto en mi corazón para bendecir a otros, el Señor Jesús los resolvió todos. Y comenzó a levantarme y me dio esta carta que testifica que yo soy útil para el Señor. Y me dio al Espíritu Santo para que yo pueda testificar de Él, pero también para que el Espíritu Santo que está en mí y que está en usted le dé testimonio de lo que le estoy diciendo esta noche. Póngase de pie. No es huyendo que vas a resolver los problemas. No es huyendo que vas a resolver los errores, las faltas. Eso solo lo puede hacer Cristo. Dios te puede levantar de tus peores caídas. Dios te puede levantar de tus peores errores. Ahora, yo sé que aquí esta noche hay gente cuyo propósito se ha detenido. Diga conmigo, detenido. No anulado, sino detenido a causa quizás de malas decisiones. Me pasó a mí, ya le conté. Me pasó a mí. Y llegamos al punto incluso de usar los dones y talentos que Dios nos dio para la gloria de Él, lo usamos para nuestro beneficio personal. Lo que no nos damos cuenta es que a pesar de que lo estemos usando para nuestro beneficio personal, el don es inútil porque no está cumpliendo su rol, su propósito. Solamente encontramos la explicación de los dones y talentos que Dios nos ha dado cuando los usamos para lo que nos dio. Y eso es para darle gloria a Él. Hace 24 años atrás yo era un inútil que Dios quería usar y que no quería ser usado por Dios, y que a veces en mi cuarto, llorando, enojado, le decía: déjame pecar en paz. No quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de ese montón de gente hipócrita, porque solamente son apariencias. Oiga, yo la tenía contra ustedes. No los conocía, pero la tenía contra ustedes. Porque ¿hay alguno que es iglesia aquí? Bueno, yo decía que todos ustedes eran unos hipócritas y que así eran todas las iglesias del mundo. Así decía yo. Pero lo que estaba tratando de hacer era dar argumentos de por qué no quería abrirle mi corazón al Señor. Porque aunque la gente sea hipócrita en algunas iglesias, gracias a Dios aquí eso no pasa. Solo 4 amenes. Ya me preocupé, vamos a hacer ayuno y oración. Aunque la gente sea hipócrita en las iglesias, Dios no tiene la culpa. Él no te ha hecho nada. ¿Te hirió un pastor? No fue Dios. ¿Te hirió un grupo de líderes? No fue Dios. ¿Conoces a uno que dice que es cristiano y da mal testimonio? Ese no es Dios.
Él no tiene la culpa de las barbaridades que hacemos los seres humanos. ¿Quieres ver lo que Dios hizo por ti? Mira la cruz. Eso sí hizo Él por ti. Decidió sufrir hasta lo extremo porque te ama con un amor extravagante, decidido a morir por ti. Entonces, no te alejes de Dios porque la gente es hipócrita, porque la gente es chismosa, porque la gente es mala. Eso no es un buen. Eso sería como que yo no le hable a usted porque Rolando es un chismoso y yo le agarre con usted. Nada tiene que ver usted, es Rolando. Bueno, eso es lo que hacen algunos. Le echan la culpa a la iglesia, a los pastores, le echan la culpa. Y yo no me escandalizo de que tal vez tenga razón, porque yo sé que los seres humanos somos así, pero él no es así. Hay una canción que cantaba un cristiano cuando era cristiano, que decía: Él no es como yo. Y es cierto, Él no es como nosotros. Él es santo, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él no miente y sobre todas las cosas te ama.